Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Los personajes más importantes de la Revolución Mexicana fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante esos 35 años México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Estos logros se realizaron con los altos costos económicos y sociales que se pagaron con los extractos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política del régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que se reflejaban en el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que se eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitieran en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la prisión se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que se llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparan Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo referencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno modernista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz y Bernardino Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de Estado. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron derrotamiento de la dictadura, programación de una nueva constitución, restablecimiento de los derechos laborales, se creó una nueva ley de reforma agraria, expansión de la educación y nacionalización del petróleo.